Tristemente, el anuncio del final de la vida era una inminente catástrofe que parecía acercarse a cada momento, pero el interminable yugo de su pensamiento no mermaba. Bajo el insaciable llanto del cielo, la mirada de su familia era triste, lamentable, era a pérdida que tendrían que sufrir. Inmutable parecía, su mirar era cansado pero sereno, apacible y tranquilo. Aún conociendo el final de su existencia, Séneca, uno de los más grandes de la historia, quizá el pensador más grande de la época, había cedido ante la muerte que, paciente, esperaba ferviente ante el deseo de tomarle. Pero no importaba el pesar de la mirada de los demás, sin relevar el externo lamento y bullicio, su temple parecía inquebrantable. Con el miedo que no llegaba a ser más que unas cuantas ascuas ardientes que intentaban provocar el fuego del terror desde lo más profundo de su mente. Él siguió adelante con su destino, rodeado de la lluvia amarga que parecía lamentar su pérdida. La historia de este sujeto, uno de los más grandes, es comenzada en Córdoba, Hispania, donde en medio de una familia pudiente, Séneca fue dado a luz bajo una familia de origen italiano, acompañado de dos hermanos, una madre llamada Elvia y un padre famoso, Séneca el Viejo. Si te está gustando el video, por favor deja un me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Años de estudio y dedicación profunda fueron bien aprovechados por su capacidad de entendimiento y el deseo de encontrarse a sí mismo. Dedicación y disciplina definieron su vida desde una etapa muy temprana. Parecía esforzarse demasiado en cada estudio que realizaba, logrando así un enorme avance en la materia que más le solía interesar, la filosofía. Lecciones diversas donde aprendió del estoicismo. No le duró apenas el gusto antes de querer viajar a Egipto, para poder librarse de su curiosidad y enorme alma de aprendizaje. Con su tía y algo enfermizo, Séneca aprendió el arte de la filosofía como una enseñanza de vida que se quedó para toda su vida, acompañándolo en los momentos más grandiosos, así como en los más tortuosos. Tras mucho tiempo de estudio intenso, con enorme trabajo, llegó a ser un gran sabio cuya promesa dejaba notar el futuro próspero que venidero le esperaba. Su regreso a Roma en el año 31 de nuestra época fue marcado por triunfo como persona y celebridad conocida por su inteligencia y sabiduría, al punto de ser conocido por todos como el gran orador, el mismísimo orador de la Roma antigua. Pero incluso con la fama y el éxito, la vida le dio la vuelta a la fortuna que parecía sonreírle a Séneca, pues él fue acusado de adulterio con la hermana menor del entonces emperador. Ante la disputa donde parecía tener todo en contra, Séneca no retrocedió. Al contrario, su serenidad de siempre le hacía ver como un hueso duro de roer. Incluso si cualquier posibilidad de poder salvar su cabeza existió, difícilmente podría haberse rescatado. Pero aún así, eso fue exactamente lo que ocurrió. Un rescate que pareció milagroso, no por ser por los pelos, sino que parecía un enorme logro de parte del sabio. Había llegado a un acuerdo en el que le exiliaron hasta Córcega. Evitó la muerte y así aprendió que sin importar qué es lo que la vida te depare, con esfuerzo y la cabeza fría puedes mejorar y hacerte más fuerte. Sin dejarse caer, ya en Córcega, él entendió que la vida está llena de oportunidades, una enorme cantidad de variantes que te pueden ayudar de una u otra forma. Séneca siguió estudiando en esta ciudad popular de desterrados del centro del país. Aprovechó cuanta cosa pudo para entender mejor a las personas. Incluso convivió con algunos exiliados y aprendió de sus historias. Es así como siguió manteniendo el porte elegante y la perseverancia que a cualquiera sorprendería. Séneca era un superhombre, un ídolo a seguir por sus estudios filosóficos, su sabiduría y su forma de enfrentarse a la vida sin importar lo que tenga delante. Para el año 49 fue llamado para volver a Roma, bajo la influencia de Agripina la Menor, hermana del emperador de entonces, Calígula, y próxima madre del siguiente emperador del reino, Nerón. Si te está gustando el video, por favor deja un me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video.
Séneca regresó triunfante, demostró a quienes lo juzgaron que era más fuerte que todos, y así es como consiguió un puesto sumamente importante para todo el reino. Ahora tenía la posición de tutor y futuramente consejero de emperador venidero. Séneca tenía el resto de su vida asegurada. La adversidad no parecía hacerle frente. Logró casarse con una mujer llamada Pompeya Paulina y forjó amistades fuertes con la servidumbre y miembros de la realeza, especialmente con el prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burro. El tiempo pasó así. La vida de Nerón llegó a darse y el reino aclamó la llegada del nuevo emperador, al mismo tiempo que se veía el futuro próspero para el reino. Para cuando Nerón cumplió 12 años, Séneca asumió sus deberes de tutor, acompañado de Burro, convirtiéndose en los consejeros del joven emperador. La sabiduría del gobierno de Séneca se vería por fin traspasada a las manos del niño rey, quien hacía caso en las enseñanzas del maestro, que procuró ayudarle a convertirse en un emperador conocedor. Es curioso cómo se cuenta que Burro siempre fue un hombre de guerra, lleno de experiencia militar y severidad de costumbres que confundían al niño con las enseñanzas de Séneca, las cuales se contaban como algo más de principios. Séneca fue el tutor del emperador. Sus enseñanzas filosóficas eran lo que más destacaban en él. Demostraba habilidad para ayudar a Nerón con su formación a futuro, además de dejarle el gusto por la música y el teatro. La prosperidad para el reino se veía venir. Un gran emperador nació y parecía que reinaría por sobre todo, pues bien dijo Séneca que es necesario saber distinguir entre un buen emperador y un dictador. Pero las cosas no salieron tan bien, pues con la muerte del anterior emperador y el ascenso al trono de Nerón, a sus escasos 17 años, las cosas comenzaron a cambiar. La muerte de Agripina, madre de Nerón, afectó enormemente al reino entero, pues fue el propio Nerón quien la mandó a ejecutar, acusándola de injuria y complicidad ante una supuesta traición y planeación de atentado contra él. Cuando el Senado romano se dio cuenta de la mentira de Nerón, las miradas de todos voltearon a ver a todos de mala forma. Burro murió, supuestamente envenenado, llenando de cierto temor a quienes acompañaban al rey. Séneca era mal visto por las personas, el mayor influenciador del rey, el principal culpable consejero de las muertes que habían llegado y el tirano en el poder de ese entonces. Pero las cosas no eran así. Séneca había perdido toda capacidad de controlar a Nerón. No tenía forma de poder hablarle y sin más opción, derrotado, tuvo que retirarse. Séneca se dedicó a escribir sus tratados de la filosofía que tanto amó durante toda su vida. En paz vivió un tiempo, su filosofía fue divulgada y con ello dejó rastro de su saber en el mundo, pues poco tiempo después fue acusado de complot contra Nerón. El mismo complot del que había acusado antes a su madre, ahora estaba cayendo encima de Séneca. Un escrito cuya descripción pedía obligadamente a Séneca a terminar con el camino que tanto había costado, a finalizar su tramo de vida. Pese a verse frente del final del todo, la no existencia, Séneca no se dejó mirar doblegado, pues bien sabía que tarde o temprano, de un modo u otro, tendría que llegar su momento de partida. Dejó su huella en sus amigos, en su familia, abrazó a su esposa antes de dar su último aliento de libertad, pues comenzó a encarar a la muerte de maneras tortuosas. En un vano intento, su esposa quiso acompañarle en sus últimos momentos. Quería compartir su destino mano a mano, irse juntos. Fue detenida por orden de Nerón, y Séneca lo aceptó. Un dramático momento fue vivido entonces. La tortura de un alma llena de sabiduría comenzó. Una lenta y atrayente paliza que acabaría por amenguar el enorme temple de Séneca, pero este jamás se dio, pues la muerte no era algo a lo que temer. Las arterias de sus brazos fueron obligadas a desangrar, pero incluso con el correr de su vida desvaneciente en el suelo, no falleció pronto. No fue hasta meterle en un baño de agua caliente donde acabó por fin su sufrimiento, el dolor. Los vapores le dejaron sin poder respirar, y es así como uno de los más grandes filósofos estoicos de la historia perdió la batalla contra los ideales de Nerón. Sin haber retrocedido a su palabra, había demostrado una vez más el por qué es que era uno de los más grandes. Débil por la vejez y su enfermedad, dijo encontrar libertad. Tanto en muerte como en vida, le juró a Júpiter ser igual de libre.
Su existencia fue la búsqueda de sabiduría y gentileza. Demostró con un simple acto la negación completa a los actos de Nerón, pues aunque perdió la vida, encarnó toda su propia filosofía que hizo temblar los ideales del tirano que había acabado injustamente con él. Esta es la máxima demostración de la resiliencia, la idealización del aferramiento a los propios principios filosóficos que nos hacen ser quienes somos, aquellos que nos demuestran una vez más que ante todo obstáculo se puede. Si te ha gustado este video, te invito a dejar tu me gusta, comparte el video si te ha gustado para llegar a más personas. Recuerda activar esa campanita de notificaciones y comentar qué te ha parecido el video.